Gracias. Gracias, buenas noches, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted ha visto, a lo mejor con preocupación, y si tiene negocios con el mundo, pues con doble preocupación, la paridad entre el peso y el dólar americano y su deslizamiento en los últimos días de forma pues muy preocupante. Ahí tiene usted la curva del peso en relación con el dólar, y pues hay pues varios factores, algunos domésticos, otros de índole internacional, que están afectando esto, y el propósito de abordarlo es justamente pues darle a usted elementos. Mire, en muy poco tiempo, bueno, esto es de enero para acá, cómo empezamos el año, allá a finales de diciembre a niveles de 19.70 y luego bajó 18, llegamos hasta 18.2 y luego pues para arriba otra vez. ¿Qué está afectando el fortalecimiento del dólar en opinión de los mercados, Enrique? Es una conjunción de factores. Se trata, por una parte, de como se aprecia en la línea roja que vemos en la gráfica, que es el índice dólar, donde no solo está el peso, sino están todas las otras monedas. Se observa un fortalecimiento del dólar frente a todas, frente al euro, frente al peso argentino, que es un desastre el peso argentino, frente al peso colombiano, etcétera. Pero particularmente en el caso del peso mexicano, además de esta tendencia generalizada, hay otros tres factores que están incidiendo. Uno, la incertidumbre respecto a lo que pueda suceder con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estamos en la semana crítica, en la semana en la que se decide si el tratado queda para este año o bien ya se va para 2019 con un nuevo gobierno, una nueva Cámara de Representantes en Estados Unidos, queda para después. Segundo, el alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Se anticipa que ese incremento sea mayor y por lo mismo se hace más atractivo invertir en dólares que invertir en pesos. Y esto está motivando también el que haya recursos que se desplacen hacia el mercado norteamericano, dejando el mercado mexicano. Y el tercer factor tiene que ver con el ámbito político. En la medida que se acerca la fecha de la elección y que López Obrador sigue con una amplia ventaja en la mayor parte de las encuestas, pues hay nerviosismo por el temor de que un presunto gobierno, un hipotético gobierno de López Obrador pueda operar en contra de lo que los mercados consideran adecuado. Cancelar el proyecto del aeropuerto, echar para atrás la reforma energética, por ejemplo, dos de los factores que más preocupan. Esta conjunción de factores es la que motiva una depreciación relevante. En este momento está en 19.61 al mayoreo. Si así se quedara, vamos a arrancar mañana en los mercados. 20, en niveles de 20, tal poquito vez. bajo todavía, 19.90, 19.95, pero con muchas posibilidades de llegar el miércoles a 20 pesos por dólar. Mauricio. Pues no es muy esperanzador este contexto que nos dice Enrique, porque sobre todo hay dos variables que parece que no tienen fecha clara de cuándo se pueden disipar en un sentido distinto. La elección, si bien tiene fecha de caducidad, que es el 1 de julio, y sabremos para bien o para mal, en opinión de los mercados, hacia dónde seguirá México en su futuro, por lo menos sexenal inmediato. En el tema de NAFTA, esta semana, a mí me gustaría compartir dos datos. Uno, si bien el tema de la integración de los autos es probablemente el más sensitivo dentro de los 4 sensitivos que están en la lista, esta semana ya hay 3 propuestas puestas sobre la mesa. La americana, que sigue insistiendo en que los vehículos tengan un porcentaje de integración de 75% en lugar de 62.5% que establece el tratado actual, y parece que no han dejado de insistir en cierto componente de integración mínima en Estados Unidos o cierto componente mínimo de integración de mano de obra a $16 la hora, que es básicamente el promedio de los mínimos que se pagan en Estados Unidos y Canadá, y esto tiene atorado la negociación en ese rubro.
México salió, trascendió así en los medios con una propuesta de que sí se podría buscar una elevación del porcentaje de integración de 62.5 a 70, pero que tendríamos que encontrar una forma para no incluir reglas de origen en un país específico. Y hay que este 70 fuera más bien libre, ¿no es cierto? Que este 70 fuera libre. Porque una de las condiciones de Estados Unidos es elevar a que de ese 70, el 50 sea solo estadounidense, ¿no es cierto? Pues ellos quieren que haya un porcentaje pero de integración. Pero las otras partes no. Y México y Canadá dicen ninguno. Ahora, en esta lucha de fuerzas, en una discusión normal como es la complejidad de un tratado, además la propia industria ha expresado sus preocupaciones respecto del tiempo en el que se puede llegar a ese porcentaje incrementado. Acabemos en 70, 72 o el número que cada quien quiera pensar. Porque si tú le exiges una transición demasiado forzada a la cadena de valor, pues no se antoja como muy viable o va a haber daño temporal en lo que se terminan de reajustar integrar las cadenas, claro. Las cadenas para lograr esa integración. Entonces no nada más es un tema de porcentaje, de integración mínima en un país, que a mí me parece una cuestión que México debería de permanecer en su negativa, sino el tiempo que se le otorga a la industria para poder lograr este objetivo. Y el que parece que Estados Unidos va a dejar, a mí me dijeron algunos amigos ahora en Estados Unidos que sí van a acabar cediendo, pero que va a ser la última negociación que vean, es la famosa cláusula sunset. Imaginen este mismo escenario de renegociación cada 5 años como lo está proponiendo Estados Unidos. Es como la historia de nunca acabar. Entonces se antoja más un tema de poder manejar la última presión de último momento que esto. Pero ahorita la presión es en esta ventana política. Enrique lo sintetizó muy bien. Si en mayo, unos dicen que el 15, he leído opiniones que el 20 y unos que la han estresado hasta finales de mayo, permítanme ser conservador hacia el 15, no se cierra un acuerdo en lo fundamental, el problema es que se cierran dos cosas. Uno es lo conocido como el fast track en los Estados Unidos y otro es la viabilidad práctica, política, para encontrar aprobación en el Senado mexicano y eventualmente en el Congreso americano que se renueva en noviembre. Yo me atrevería a decir, se acaban esas ventanas por completo, porque sabemos que vienen elecciones de medio término en Estados Unidos, tú lo habías apuntado ya, pero hay muchas posibilidades de que la Cámara de Representantes cambie el equilibrio y que eventualmente los demócratas puedan obtener alguna mayoría, a lo mejor en el Senado no, porque ahí es solamente un término, pero se complica el escenario para que la aprobación en el Congreso pase de inmediato. Esto lo estaríamos mandando hasta después de noviembre, tal vez. Ya hay una denominación para esto, le llaman el Tratado Zombie. Zombie. Está muerto, pero sigue funcionando. Va a seguir caminando, el que tenemos actualmente. El marco existente, digamos. Sí, pero sabemos que se va a tener que revisar y otra vez va a generar un periodo de incertidumbre, porque implicará que la nueva Cámara de Representantes en Estados Unidos imponga la agenda, dependiendo de cómo quede compuesta, imponga una agenda diferente a la que se debatió. Y si tenemos una Cámara de Senadores diferente en México y un gobierno diferente, pues eventualmente también va a meter otros ingredientes. ¿Cuándo les gusta que tendremos un nuevo tratado? ¿2020? Sí. Hay quien dice, imagínense, para los inversionistas, para los que están esperando reglas claras para una inversión para los siguientes 15 o 20 años, pues es terrible porque estás operando sobre la base de la incógnita. Y total incertidumbre. En un cuarto oscuro. Oye, y carísimo para los gobiernos, además, porque estas rondas de negociación, no es que cuesten 2 centavos, la energía, deja tú los recursos, porque pero yo consulté con todos estos empresarios del cuarto de al lado, ¿no? Que hemos tenido aquí en entrevista, con Kalach, con Acopar. El gobierno no les paga sus viáticos, ¿eh? Ellos están cubriendo de su propia. Claro que es carísimo los viajes y las idas y vueltas, pero yo pensé que tu comentario era en el sentido de carísimo a posteriori por las consecuencias que esto pueda tener económicamente para el país, ¿no es cierto? Sí, no hay nada más caro que operar en la oscuridad. Es decir, si no sabemos qué va a pasar, ¿inviertes o no inviertes?
¿Pones tu planta o no la pones? ¿La pones aquí o la pones allá? Pues entre que son peras y son manzanas, si yo puedo ponerla en Guatemala, a lo mejor me voy a Guatemala. O me voy a Costa Rica, o me voy a la India, o me voy a China, donde no hay estos elementos de incertidumbre. Entonces, si es algo serio, ojalá que... Y además ya la ventana es muy corta, ¿no? Sí, ¿Es cierto? sí, ojalá que a la hora de la hora, en las próximas 2 semanas, ocurra el milagro y de repente, así pasan las negociaciones, de repente en 2 o 3 días, destraba, ¡pum!, pero salen todos los acuerdos. Yo estoy optimista. Yo creo que las partes están comprometidas. El hecho de que esto ya se esté discutiendo a nivel ministerial y estén tratando de encontrarle cómo y hablando todos en un lenguaje de innovación y de arquitectura de equilibrios, me parece que abona esa posibilidad que Enrique dice de que pueda haber un acuerdo de último momento. Lo que tenemos que entender es que si no se logra, por las razones que queramos explicar en su momento, si no se logra, lo que va a acabar pasando es que vamos a volver a abrir no solo las discusiones del Tratado Zombie, que Enrique aludía, sino a las tentaciones nuevamente de que Estados Unidos, para presionar, salga del tratado. Entonces, ese sería un retroceso. Es decir, el peor de los mundos no es que nos quedemos con el tratado vigente. El peor de los mundos es que alimentemos otra vez las voces con una negociación fallida de que la presión correcta para Canadá y para México es que Estados Unidos se salga del TLC original. Ernesto Farrell, buenas noches, bienvenido. Tu visión sobre esto y qué estás leyendo en los mercados. Bueno, yo lo que veo es que Estados Unidos está abriendo un frente enorme en la guerra comercial con China, y creo que sí le conviene de todas cerrar este en cuanto antes, ¿no? Y creo que las posiciones, aunque todavía son, vamos a decir, algo distanciadas respecto de lo que es realista, de lo que es conveniente para las 3 partes, sí creo que se puede llegar a algún buen arreglo. Me parece que la propuesta, por ejemplo, que ha planteado México respecto de las reglas de origen, como se acaba de comentar, pues creo que es bastante sensata y puede cumplir al final de cuentas con la necesidad que tiene el señor Trump de decir hicimos una buena negociación, ¿no? Hay otros puntos y capítulos todavía que quedan, porque el más importante es el que tú señalás, Mauricio, que es el automotriz, pero estaba el panel de controversias, ¿ese ya se resolvió prácticamente? No se ha resuelto, pero se piensa que puede haber una solución. Y está el tema de las llamadas estacionalidades. Estados Unidos, el sector agropecuario de Estados Unidos... Unidos quiere poner techos, ¿no? Está pidiendo que solamente se permita la libre importación de ciertos productos cuando hagan falta en Estados Unidos. Cuando haya cosecha abundante allá, no. Entonces, México es absolutamente... reacio a esa no lo va a aceptar. Claro. Sí, porque esto creo que le pega a lo fuerte nuestro, al aguacate, al jitomate, a todo lo que... A todos los legumbres, frutas, que es donde México tiene capacidad exportadora. Esa parte no pasa y está sobre la mesa. Sin embargo, son las cartas, es este jaleo, y al final, si hay voluntad política, todas van a caer al mismo tiempo. O sea, en 1 o 2 días, si hay voluntad política, se van a solucionar. Tú eres optimista, decías. ¿Tú crees que es que en el tema agrícola creo que los daños posibles están más balanceados. Es decir, si México recibiera una negativa para apertura de mercados a sus productos de exportación, legumbres y frutas, donde tenemos estacionalidad, o como dirían los economistas, ventajas comparativas muy evidentes, no nada más ventajas competitivas, y nosotros reaccionáramos en consecuencia, ya la economía agrícola estadounidense, en el centro de los Estados Unidos, ya le dijo a su gobierno, oye, no, cuidado porque no me vas a cerrar el maíz, no me vas a cerrar el trigo, no me vas a cerrar soya. Otros donde nosotros no somos tan competitivos y somos altísimamente importadores de esos productos, convirtiéndonos en su mercado más relevante. Entonces, ahí creo que los daños están más competitivos. Yo sí creo en la tesis que dice Enrique, al final esas cartas se van a acomodar. La que me tiene particularmente preocupado es la insistencia de que en manufacturas tenga que haber un componente mínimo en las economías de altos salarios. Ahí es donde creo que la terquedad pudiera imponerse. ¿Tú estás optimista, Enrique? ¿Crees que haya condiciones? Sí, me parece que al final se va a resolver después de unos cuantos días de estrés,
de susto, de nerviosismo, me parece que al final vamos a llegar a un acuerdo. Igual estoy optimista de que sí se puede lograr en las próximas 2 semanas. Y en este sentido, para extender el optimismo, estamos en una noche de buenos deseos, pero solamente esto podría fortalecer o revalorar al peso mexicano. Un poco, así es. Lo que hemos visto en el peso mexicano es un fenómeno global, ¿no? Ha habido lo que llaman técnicamente un sell-off, una venta generalizada de monedas emergentes. Creo que el detonador fue un dato de inflación que está dentro de una variable que se llama el gasto del consumidor, pero ese índice de inflación del gasto del consumidor es la variable que observa la Reserva Federal para fijar su política de tasas de interés. Y como este dato de inflación ya está en el 2%, y es hacia donde se quería llegar por parte de la Reserva Federal, pues se dispararon las expectativas de que pueda haber más incrementos adicionales a los que ya estaban contemplados, y esto generó esa venta generalizada de monedas emergentes. Las más perjudicadas son el peso argentino, lo decía Enrique, sí, y la lira turca. Muy bien. Vamos a mensajes rápidamente, no se vaya porque tenemos más. Vamos a ver a los candidatos hoy en foros y, por supuesto, el tema dominante y de qué forma impactará esto, el anuncio del presidente Trump en torno a su salida del acuerdo con Irán. Mensajes, volvemos.